Cuando volví a casa después del trabajo, la cerradura era nueva y mis cosas estaban en bolsas. Soy Pablo Rodríguez, tengo 35 años, y el día que me dejaron en la calle con mis cosas en bolsas entendí dos cosas, que la vergüenza pesa más que una mudanza, y que mi propia hermana podía firmar mi vida como si fuera un papel cualquiera. Volvía del trabajo con la espalda hecha polvo, oliendo a cartón húmedo y gasoil, pensando solo en una ducha caliente y en poner arroz a hervir. Había sido uno de esos turnos largos de diciembre, pedidos dobles, clientes apurados, el jefe contando minutos, y yo tragándome la rabia porque necesitaba cada euro. Subí la escalera del edificio con el casco del frío todavía puesto, y ya desde el primer escalón noté algo raro, no estaba el felpudo. El mío era feo, sí, pero era mío. Uno azul con manchas de lejía y la palabra hola medio borrada. Ese felpudo era como una bandera pequeña que decía aquí vive alguien. Ahora no había nada. Solo el suelo limpio, como si hubieran pasado un trapo para borrar huellas. Llegué a la segunda planta y me quedé clavado. La cerradura brillaba. No era la vieja, esa que se atascaba si no movías la llave hacia arriba. Esta era nueva, plateada, perfecta. Y en el rellano, pegadas a la pared, estaban mis cosas. Bolsas negras de basura, de esas gruesas del supermercado. Una caja con mis libros. Una bolsa de deporte con ropa. Y mi cafetera, envuelta en una toalla, como si fuera algo que estorba. Me dio un golpe en el pecho ver mi vida convertida en bultos. Pensé, me han robado. Luego pensé, hay un incendio o hubo una fuga. Cualquier cosa menos lo obvio. Metí la llave. No giró. Probé otra vez, más lento. Nada. Probé con la copia, esa que guardaba por si acaso. Tampoco. Me empezó a temblar la mano, pero me hice el fuerte, como siempre. Golpeé la puerta con los nudillos. Una vez. 2. 3. Se escuchó algo adentro, un paso, una silla moviéndose, un clic que parecía un pestillo. Luego silencio. Ese silencio fue peor que una respuesta. Una vecina, la señora Inés, abrió su puerta un poquito, solo para mirar. «Pablo, ¿estás bien?», susurró, como si yo fuera un problema que no quería atraer. «No me abre», dije, y me odié por lo pequeño que sonó mi voz. «Vi a tu hermana ayer», añadió, y se quedó callada, como si hubiera dicho demasiado. Me ardió la cara. Bajé las escaleras casi corriendo. En el bajo vivía Ricardo, el propietario del edificio, que siempre hablaba con voz de a mí no me metas. Le toqué el timbre con la mano dura. Me abrió en camiseta, con la tele puesta y una lata en la mesa. «¿Qué pasa ahora?», dijo sin saludar. «Mi cerradura es nueva. No puedo entrar». Ni se sorprendió. Eso me dio miedo. «Ya está pagado, aquí no hay nada que hablar», contestó, igual que si repitiera una frase ensayada. «¿Pagado qué? ¿De qué me habla?». «Rescisión. Te fuiste. Se acabó». «Yo no me fui. Vengo del trabajo». Ricardo levantó una ceja, como si le diera lo mismo si yo venía del trabajo o de un funeral. «Mira el buzón. ¿Tenés la copia?». «¿La copia de qué?». «De la transferencia, del acuerdo, de todo. No me hagas perder el tiempo, Pablo». Me cerró la puerta en la cara. Literal. Y lo peor es que lo hizo tranquilo. Eso significa que estaba convencido. O que le convenía estarlo. Subí otra vez con el corazón golpeándome en la garganta. Metí la mano en el buzón, apartando propaganda, facturas de luz que no eran mías, una carta del banco que llevaba semanas sin abrir. Encontré un sobredoblado, con mi nombre escrito a bolígrafo, como con prisa. Lo rompí ahí mismo, de pie, en el rellano. Dentro había una fotocopia de una transferencia bancaria, 2.000 euros. Concepto, pago único por rescisión anticipada. Fecha, 3 días antes. Y abajo, en beneficiario, un nombre que me dejó helado. Clara Rodríguez. Mi hermana. Me quedé mirando ese nombre como si fuera un insulto. Los números, la fecha, el sello, todo parecía real. Pero yo no había recibido nada. Ni dinero, ni aviso, ni mensaje. Y lo más absurdo, yo nunca pedí rescindir nada. El piso era el de mamá, el que ella nos dejó a los dos. Yo vivía ahí porque no tenía otro sitio. Ese era el trato. Eso era familia. Volví a leerlo, esperando que cambiara.
No cambió. Abrí una bolsa al azar y la rabia me subió como fiebre. Mi ropa mezclada con cosas de cocina. Mi cepillo de dientes sin tapa, lleno de pelusas. Los libros de recetas de mamá doblados por la mitad. El marco con la única foto donde salimos los tres sonriendo, metido entre pantalones como si fuera papel viejo. Sentí ganas de gritar, pero no grité. Porque la señora Inés seguía mirando desde la rendija y yo no quería darles ese espectáculo. No quería que el edificio me recordara como el que lo echaron. Me agaché para sacar otra cosa y vi un detalle que me dejó aún peor, una hoja grapada a la transferencia. Era una copia borrosa de un documento con un título grande, cesión de derechos / rescisión. Abajo, una firma que se parecía a la mía. Demasiado. Me dio náuseas. No por miedo, sino por humillación. Porque entendí la jugada, alguien había firmado por mí. Alguien había decidido que mi vida se podía cerrar con un trámite. Metí todo como pude en la furgoneta del trabajo. La misma furgoneta donde pasaba el día cargando cajas ajenas. Guardé las bolsas atrás, apilé los libros, subí la cafetera y me senté al volante con la copia en las manos. Me quedé ahí, respirando fuerte, mirando el papel como si fuera una sentencia. Entonces recordé algo que llevaba meses ocultando, incluso de Clara, un llavero pequeño, de metal, con una sola llave antigua. Mi madre me la dio antes de morir y me hizo prometer que no la enseñaría hasta que fuera necesario. Yo nunca pregunté más porque en ese momento solo quería que dejara de hablar de hospitales. Y esa noche, con mi casa cerrada y mi nombre usado como mentira, supe que necesario había llegado. Guardé la transferencia en la guantera, apreté la llave metálica en el puño hasta que me dolió, y tomé una decisión que me hizo temblar por dentro. Si Clara había empezado esto con papeles, yo iba a responder con la verdad que mamá me dejó, aunque me rompiera lo poco que quedaba de familia. Suscríbete al canal y dale like a este video para seguir descubriendo historias inspiradas en conflictos reales sobre familias, herencias, dinero y secretos de los que ya no es posible callar. Tu apoyo mantiene esta voz viva. Antes de esa noche yo me repetía que mi vida era un bache. No una caída definitiva. Me lo decía cada mañana mientras calentaba café en la cafetera de mamá y me ponía el uniforme del reparto, pantalón oscuro, sudadera con el logo, y ese chaleco reflectante que te hace sentir invisible y señalado a la vez. Salía con un bocadillo envuelto en papel aluminio, bajaba las escaleras del edificio esquivando el olor a lejía del portal y me iba a la nave. Cajas, escáner, lista de entregas. Todo rápido. Todo sin pensar demasiado. El piso de la calle Lope de Vega no era un lujo. Era viejo, con azulejos gastados en la cocina y una ventana que no cerraba bien en invierno. Pero era hogar. Mamá lo cuidó como pudo. Cuando murió en 2019, el día del infarto, yo aún escucho su voz en mi cabeza diciendo, no discutan por tonterías, cuídense. Clara y yo heredamos el piso al 50%. Eso decía el testamento, 2 hijos, partes iguales. Y en teoría, eso nos dejaba tranquilos. En la práctica, no. Al principio, Clara venía a menudo. Traía bolsas del súper, revisaba cajones, hacía listas. Yo estaba destrozado por el duelo y por mis propios problemas. En 2020 perdí mi trabajo de oficina y me fui comiendo ahorros hasta quedarme en nada. Cuando empecé a quedarme en el piso temporalmente, Clara me lo vendió como algo normal. Quédate, Pablo. Mamá habría querido eso. Ya saldrá algo, me decía. Yo le creí. Porque era mi hermana. Porque teníamos historia. Porque no quería pensar que el dinero podía corromper algo tan básico. Pero ahí apareció Óscar, su pareja. Óscar siempre fue de hablar en términos de rentabilidad, como si las emociones fueran un gasto innecesario. Al principio era sutil, comentarios en cenas familiares, bromas de a ver cuándo te independizas. Luego ya no fue broma. Un día, mientras yo lavaba los platos, Clara dejó caer la frase como quien no quiere. Óscar dice que el piso podría alquilarse por 1.100 al mes. Yo me quedé con las manos mojadas, el plato resbalando. ¿Y dónde querés que vaya yo? No lo sé, pero tampoco puedo mantenerte para siempre. Esa fue la primera vez que sentí que hablábamos como extraños. Yo no le pedía mantenerme. Yo pagaba comida cuando podía, arreglaba cosas, cuidaba el piso. Pero había una diferencia brutal entre lo que yo creía que era un acuerdo familiar y lo que ella empezaba a tratar como una deuda. Mi rutina se volvió una cuerda floja. Por las mañanas trabajaba.
Por las tardes buscaba empleo fijo y mandaba currículums desde el móvil. Por la noche, intentaba mantener el piso decente, barrer, sacar basura, limpiar el baño para que cuando Clara viniera no pudiera decir que yo lo estaba destruyendo. Me obsesioné con eso. Como si un suelo limpio pudiera salvarme. Clara cambió también. Empezó a entrar sin avisar. Usaba su llave y abría la puerta con ese gesto de yo puedo. Me encontraba en el sofá y me miraba como si yo fuera un mueble mal puesto. ¿Otra vez con el ordenador?, decía. Esto parece una oficina, Pablo. Estoy buscando trabajo. Sí, sí, siempre estás buscando. A veces venía con carpetas. O con una amiga que sabía de trámites. Una vez apareció con una chica que claramente era agente inmobiliaria. La chica miró los enchufes, las ventanas, preguntó por la orientación. Clara sonreía nerviosa. Solo estoy mirando opciones, no te rayes, me dijo después. Hay que ser prácticos. Esa palabra, prácticos, empezó a significar sin ti. Lo más duro fue que me metieron culpa. Clara no gritaba. No hacía escenas. Era peor, soltaba frases pequeñas que se te quedan pegadas. Mamá no te dejó esto para que vivas gratis. Yo también tengo vida, Pablo. ¿Sabes lo que cuesta un alquiler hoy? Oscar dice que te acomodas porque te da miedo crecer. Y yo, en lugar de plantar cara, me encogía. Porque una parte de mí sentía que tal vez tenía razón. Que yo era el hermano fracasado. El que se quedó atrás. El que no supo hacer las cosas bien. Esa vergüenza me volvió fácil de empujar. También empezaron los detalles raros. Un mes, Clara me pidió que le mandara foto de mi DNI para un papeleo del seguro del piso. Otro día me pidió que firmara un papel por si pasa algo con la comunidad. Me lo mostró doblado, con prisa, como quien te pide un autógrafo sin importancia. Firma aquí, es una tontería, dijo. Yo firmé. No leí. No por tonto, sino porque confié. Y porque estaba cansado. Y porque cuando tu propia hermana te mira con cara de no seas pesado, tú no quieres ser el pesado. Cuando ahora lo pienso, me da rabia. ¿Qué clase de adulta pide firma sin explicar? ¿Qué clase de hermana usa el cansancio del otro como atajo? Y lo más polémico de todo, ¿cuántas veces hice yo lo mismo conmigo, dejándome llevar por no quiero líos? El ambiente se puso peor cuando me empezó a ir un poco mejor con el reparto. No mucho, pero ya podía aportar algo. Y ahí, en vez de alegrarse, Clara se volvió más fría. Como si mi pequeño avance le arruinara el argumento de que yo era un caso perdido. Ah, o sea que si podías trabajar, me soltó una vez. ¡Qué casualidad! Y yo pensé, ¿me querías ayudar o querías tener razón? La clave, literalmente, estaba en mi bolsillo. La llave vieja que mamá me dio antes de morir. Me la entregó en el hospital, con la mano temblando, y me hizo prometer que no la enseñaría hasta que fuera necesario. No me explicó de qué era. Yo la guardé por respeto y por miedo, porque en esos momentos uno obedece para no discutir con la muerte. Después de la pelea por el piso, empecé a tocar esa llave por costumbre, como un amuleto. Y cuanto más me apretaba Clara con lo del alquiler y las opciones, más me preguntaba, ¿qué sabía mamá? ¿Por qué me dio esa llave a mí y no a los dos? ¿Qué significaba necesario? El día antes de que me cambiaran la cerradura, Clara me escribió un mensaje raro, seco: mañana paso un momento por el piso. No estés. Yo estaba trabajando. Le contesté que llegaba tarde. No respondió. Y 3 días después, yo estaba mirando una transferencia que yo nunca recibí, con su nombre abajo como si fuera lo más normal del mundo. Esa noche, en la furgoneta, con la llave vieja en el puño y el papel de la transferencia arrugado en la guantera, me hice la pregunta que más me dolía: si Clara se atrevió a sacarme de casa así, ¿de qué más era capaz para quedarse con todo? Dormí poco y mal en la furgoneta. Me desperté con la marca del cinturón en el cuello, la garganta seca y el papel de la transferencia arrugado en el bolsillo de la chaqueta como si fuera una piedra. Afuera todavía era de noche. Encendí el motor solo para que saliera aire tibio, y me quedé mirando la llave vieja de mamá en la palma de la mano. Era pequeña, pesada, con los dientes gastados. La apreté hasta que me dolió, como si así pudiera entender qué estaba pasando. A las 7 me fui al gimnasio, me duché rápido y me miré en el espejo con esa cara de no puedo creer esto. Luego me compré un café en un bar de esquina, de esos que te lo sirven en vaso de cartón y te miran sin ganas.
Me senté 2 minutos, abrí el móvil y escribí el nombre del banco que aparecía en la transferencia. Necesitaba una cosa, confirmar que era real. Si era real, ya no había vuelta atrás. Llegué a la sucursal a las 8:30. Había una fila corta y un silencio raro, con gente mirando pantallas. Cuando me tocó, le pasé el papel a la chica de la ventanilla. Ella lo miró con cara seria. ¿Usted es el titular de la cuenta de origen?, preguntó. No. Soy el afectado. En teoría ese pago era para mí. Pero no lo recibí. Me pidió el DNI. Se lo di. Tecleó, miró la pantalla, frunció el ceño y volvió a mirar el papel. La transferencia existe, dijo, y esa frase me bajó el mundo encima. Salió de una cuenta de depósito de garantía asociada al contrato de alquiler. Y el beneficiario es Clara Rodríguez. ¿Y quién autorizó eso? Aquí figura una orden firmada en oficina hace 3 días. Noté cómo se me calentaban las orejas. ¿Firmada por quién? Porque yo no firmé nada. La chica dudó. Miró a un lado, como buscando permiso. Luego bajó la voz. La orden está registrada a nombre de Pablo Rodríguez, con un documento escaneado y firma en tableta. Me quedé congelado. Firma en tableta. Eso significaba que alguien fue físicamente, se sentó ahí, puso mi nombre, y dibujó una firma parecida. ¿Puedo ver esa firma?, pregunté. No puedo imprimirla, pero puedo llamar al director para que le explique el procedimiento. Esperé 20 minutos con el café ya frío en la mano. El director salió, un hombre con traje gris y sonrisa cansada. Entiendo que usted dice que no firmó, me soltó directo. No firmé. Y además estaba trabajando ese día. Puedo demostrarlo. Nosotros actuamos con lo que se presenta en ventanilla. Aquí se presentó un DNI y se firmó. ¿Qué DNI? No me respondió con palabras. Me miró como diciendo ya sabe. ¿Me está diciendo que mi hermana vino con una copia de mi DNI? No puedo acusar a nadie. Le digo lo que consta. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza. Miré a mi alrededor. La gente seguía con sus trámites como si mi vida no se estuviera rompiendo a 2 metros. Quiero poner una reclamación formal. Ahora. Ahí cambió el tono. Me hizo sentar en una mesa, me imprimieron un formulario, me pidieron que describiera el incidente. Incidente. Como si me hubieran perdido una tarjeta, no una casa. Escribí con letra temblorosa. Les dejé mi teléfono. Me dijeron que sin denuncia policial no podían bloquear nada ni darme copia de la firma digitalizada. O sea, me estaban diciendo anda a la policía. Salí de la sucursal con las piernas flojas. En la calle me dio el aire frío y me despejó un poco, pero lo que sentía era clarísimo, esto ya no era una discusión familiar. Era un fraude. Y yo había sido un tonto útil, firmando papeles sin leer, mandando fotos de mi DNI para un seguro, confiando porque es mi hermana. Fui directo a una comisaría. No quería drama, quería un papel. Un registro. Algo que dijera, Pablo no consintió esto. Esperé otra fila, expliqué todo a un agente que escribía lento, como si cada detalle le pesara. ¿Usted tiene pruebas de que no estuvo aquí?, preguntó. Tengo el GPS del trabajo, los albaranes firmados, las rutas, los correos del supervisor. Todo. Bien. Esto se tramita como falsificación y uso indebido de identidad. También puede entrar lo del cambio de cerradura si usted demuestra posesión habitual del inmueble. La palabra posesión me dio asco. Era mi casa. Pero tragué y asentí. Firmé la denuncia. Me dieron un número de expediente. Y en ese momento sentí algo raro, miedo y alivio. Porque ya había cruzado una línea. Ya no era hablar con Clara. Era Clara está denunciada. A media mañana, con el papel de la denuncia en la mochila, fui a buscarla. No podía quedarme con eso dentro. La encontré saliendo de su gestoría, con el abrigo puesto, el móvil en la mano. Cuando me vio, se le apagó la cara. Pablo, no me montes un show aquí, dijo rápido. No es un show. Es un delito, le contesté, y mi voz me salió más firme de lo que esperaba. Estuve en el banco. Hay una firma en tableta a mi nombre. Y el dinero lo cobraste tú. Se le tensó la mandíbula. Miró alrededor, como calculando quién podía escuchar. Baja la voz. ¿Me echaste de casa con una firma falsa?
¿Sí o no? Yo hice lo que había que hacer, soltó, y eso me rompió más que cualquier insulto. Llevas años ahí. Años. No sales, no avanzas, no entiendes nada. Oscar y yo tenemos planes. Mamá ya no está. Mamá está en una urna y me la tiraste en una caja, le dije, y ahí vi que le tembló un segundo el ojo, pero se recompuso. No dramatices. Te la llevaste. Fin. Clara, intenté mantener la calma, yo no estoy discutiendo planes. Estoy hablando de que usaste mi identidad. En ese momento apareció Oscar desde la esquina, como si lo hubieran llamado. Se puso al lado de ella, demasiado cerca, demasiado seguro. ¿Qué pasa ahora? Me dijo, con esa voz de hombre que cree que manda. No es contigo. Claro que es conmigo. Mi pareja está harta de tu circo. Ya tienes tu dinero, ya tienes tus cosas. Muévete. Me reí sin ganas. ¿Mi dinero? Ese dinero no me llegó. Y mis cosas estaban en bolsas como si fuera basura. Clara levantó el dedo, fría. Si sigues, voy a pedir una orden para que no te acerques. Ya está todo hablado con el propietario. Legalmente tú no vivías ahí. Esa frase. Legalmente tú no vivías ahí, me encendió algo por dentro. Porque era exactamente la misma frase que ella venía soltando desde hacía meses, como preparando el terreno. Saqué el papel de la denuncia y se lo mostré. Ya está denunciado. Lo del banco. Lo de la firma. Todo. Por primera vez, Clara se quedó sin palabras. Miró el papel, luego me miró a mí, y vi miedo real. No mucho, pero suficiente. ¿Estás loco?, susurró. No. Estoy despierto. Me di la vuelta y me fui antes de decir algo peor. Caminé sin rumbo 2 calles, con el corazón disparado. Me apoyé en una pared y respiré hondo. Sentía que había perdido a mi hermana para siempre, pero también sentía algo nuevo, ya no estaba rogando. Ya no estaba pidiendo permiso para existir. Esa noche volví al edificio solo para recoger lo último que quedaba en el rellano. La señora Inés me miró desde su puerta como si yo fuera un fantasma. Metí las bolsas en la furgoneta y, cuando cerré el portón, la llave vieja de mamá se me cayó del bolsillo y golpeó el suelo con un sonido metálico seco. La levanté, la miré bajo la luz amarilla del farol y vi algo que no había notado, en el metal, casi borradas, había 2 letras grabadas. CB. No tenía idea de qué significaban, pero supe, con una certeza que me erizó la piel, que esa llave no era un recuerdo. Era una puerta. Y alguien, seguramente Clara, estaba intentando llegar antes que yo. Esa noche no dormí. Ni en la furgoneta, ni en casa de nadie. Di vueltas por la ciudad como un loco, con la llave antigua en el bolsillo, el estómago hecho un nudo, y la frase de Clara retumbando en la cabeza, legalmente tú no vivías ahí, ¿quién decide eso? ¿Un papel? ¿Una firma? ¿Una hermana que firma por ti? A las 3 de la mañana aparqué en un descampado frente a las naves viejas del polígono. Me quedé dentro, abrazado a la manta del trabajo y mirando el techo sucio de la furgoneta como si allí pudiera encontrar respuestas. La denuncia estaba puesta. El daño, hecho. Y lo peor, no tenía un plan. Solo esa llave con las letras CB grabadas. Era como tener una pista de un tesoro, pero sin saber dónde excavar. Al día siguiente hice lo que nunca había hecho, fui al notario donde mamá había hecho el testamento. Esperé 1 hora. Me atendió una mujer mayor, muy seca, pero con ojos inteligentes. Soy Pablo Rodríguez. Vengo a pedir acceso a la copia del testamento de mi madre, Rosario Ibáñez. ¿Tiene usted copia de la escritura original? No, pero estoy en proceso de iniciar una demanda. Ya hay una denuncia puesta por falsificación. Clara Rodríguez, mi hermana, firmó una rescisión de contrato sin mi consentimiento, usando mi DNI. Quiero saber si en el testamento hay alguna cláusula, algo que explique por qué me dio esto. Saqué la llave y la dejé sobre la mesa. La mujer la miró en silencio. Espere, dijo, y desapareció 5 minutos. Volvió con una carpeta gris. Dentro, documentos. Sellos. Fotocopias. Sacó una hoja y me la mostró. Era una cláusula escrita a mano, al final del testamento, con la letra de mamá, reconocible entre 1000, ambos herederos podrán disponer del inmueble solo por acuerdo mutuo. Cualquier alteración unilateral será considerada nula.
En caso de conflicto, se abrirá la caja CB, con contenidos reservados para situaciones de disputa. Se me heló la sangre. ¿Dónde está esa caja? La señora Ibáñez la dejó bajo custodia aquí. Pero según esto, solo puede abrirse si hay disputa legal activa. Usted dice que hay denuncia. Aquí está, le mostré el documento con mis manos temblando. La mujer salió y volvió 10 minutos después con una caja metálica, rectangular, con una cerradura en el centro. El grabado se ve en la tapa. Saqué la llave, la metí. Giró. Clic. Dentro había un sobre, una carta y un pequeño cuaderno. Abrí la carta. La letra era de mamá. Pablo. Si estás leyendo esto, es porque algo salió mal. Ojalá no. Ojalá yo esté equivocada. Pero Clara lleva tiempo dejando claro que quiere soluciones fáciles. Tú, en cambio, tiendes a callarte. Te dejé esta caja como protección. Aquí están las pruebas de que tú viviste conmigo hasta el final. Los pagos que hiciste. Las reparaciones. Las compras. También hay una copia del contrato de seguro de vida donde tú apareces como beneficiario legítimo. Y, por si acaso, te incluyo una grabación. Perdón por anticiparme al conflicto. Pero los conflictos se anticipan o te tragan. Te quiero. Mamá. Me quedé con la hoja temblando. Abrí el cuaderno. Estaba lleno de recibos, facturas, tickets con mi nombre. Fechas. Números de cuenta. Había notas donde mamá anotaba: Pablo pagó el gas, Pablo arregló la lavadora, Pablo trajo comida. Todo detallado. Todo real. Y al final, pegada con cinta adhesiva, una tarjeta micro SD. ¿Puedo ver qué hay aquí? Pregunté a la notaria. Si me lo permite, tengo un lector en el despacho. Conectó la tarjeta. Se abrió un único archivo, confidencial-R. Y lo abrió. Era un video. Mamá. Sentada en su silla del salón. El pelo corto, ya sin fuerzas, pero con la voz clara. Si estás viendo esto, es porque Clara intentó algo. No sé qué. Pero siento que lo hará. Pablo, el piso es tuyo tanto como de ella. Yo no hice distinciones. Pero si ella falsifica algo, si te presiona, si te quiere echar, usa esto. No te calles más. Basta de ser el que no habla. No estás solo. No dejes que te borren de tu propia historia. Sentí un nudo en el estómago que me ahogó. Lloré. Ahí, delante de la notaria. No por tristeza. Por alivio. Porque después de todo lo que había pasado, alguien me creía. Alguien me veía. Aunque ya no estuviera viva. Copié el video en mi móvil. Escaneé todo. Me fui de ahí con la caja bajo el brazo y un fuego nuevo en el pecho. Desde ese día, las cosas cambiaron. Fui directo al abogado. Le conté todo. Le mostré los documentos. Me escuchó con atención. Abrió una carpeta nueva. Con esto es otra historia. Ya no es solo una falsificación. Es intento de apropiación indebida de un bien indivisible. Vamos a presentar medidas cautelares. ¿Qué significa eso? Que podemos pedir que se anule la rescisión del contrato, que te restituyan el acceso y que se bloquee cualquier venta o alquiler hasta que se resuelva el conflicto. ¿Y qué pasa si ya alquiló? Tendrán que responder civilmente. Y puede haber consecuencias penales. Las semanas siguientes fueron un caos. Entre turnos de reparto, reuniones legales y noches en casas prestadas, sentí que vivía con la maleta mental hecha. Pero por primera vez, cada acción era una cuerda lanzada hacia la orilla. Y Clara. Clara me escribió. No para pedir perdón. Para decirme que me estaba pasando. Que estaba exagerando. Que esto podía arreglarse en familia. Le respondí con un adjunto, el video de mamá. Tardó 3 días en responder. Lo hizo con una sola frase: no sabía que te habías quedado con eso. Ahí supe que había tocado algo que dolía. El proceso judicial se activó. El juzgado aceptó las pruebas. Y mientras todo se tramitaba, alquilé un pequeño cuarto con baño en una pensión de barrio. Lavaba mi ropa en el lavabo, cocinaba con un hornillo eléctrico, y hablaba con mamá en voz baja cada noche como si pudiera escucharme. Ya no tenía casa. Ya no tenía hermana. Pero tenía verdad. Y eso, de a poco, empezaba a parecerme suficiente.
8 meses después de aquella noche en que dormí en la furgoneta abrazando una manta y una llave vieja, volví a abrir la puerta del piso que había sido mi casa. Esta vez no hubo sobresaltos. No hubo cerraduras nuevas ni bolsas en el rellano. Solo silencio, polvo y un aire espeso que parecía contener todos los meses que estuve fuera. Entré con las llaves originales. Las del duplicado que la justicia me devolvió tras la resolución de medidas cautelares. El juez había fallado a mi favor, la rescisión del contrato quedaba anulada, el uso fraudulento de mi identidad estaba en investigación penal y Clara debía abstenerse de cualquier gestión sobre el piso sin mi consentimiento. Por ahora, el piso no se podía ni vender ni alquilar. Teníamos que convivir con la verdad, no se puede firmar por el otro, no se puede mentir en nombre de familia. Clara no apareció en la audiencia final. Mandó a su abogado. Alegó conflicto emocional severo. Pero lo cierto es que después de recibir el video de mamá, no volvió a mirarme a los ojos. Me escribió una última vez, 3 semanas antes de la sentencia. Pablo, no quiero pelear más. No lo hice por maldad. Lo hice porque tenía miedo. Porque sentí que tú estabas estancado y yo cargaba con todo. No fue justo. No fue legal. Pero sobre todo, no fue humano. Perdón por borrar tus pasos. Clara. Leí esa carta en la pensión, sentado en la cama plegable. No supe qué hacer. No sentí ni alivio ni furia. Solo vacío. La misma hermana que de niños me empujaba en la bici y me curaba las rodillas ahora había querido borrarme de la foto familiar por eficiencia. Pero al menos lo admitía. Y eso, aunque tarde, era algo. El día que volví al piso, llevé conmigo la urna de mamá. La tenía guardada en una caja desde el desalojo. La apoyé sobre la mesa del comedor. Miré alrededor, el mismo sofá viejo, las mismas cortinas torcidas, el cuadro de flores que nunca me gustó. Pero ahora todo tenía otro peso. Ya no era solo mi casa. Era mi lugar recuperado. Llamé a la señora Inés. Le dije que podía venir a tomar un café cuando quisiera. Me abrazó fuerte en el pasillo y me dijo: tu madre estaría orgullosa. Limpié. Ordené. Arreglé. Poco a poco, volví a habitar ese espacio como quien reconstruye una memoria. Pinté las paredes. Tiré los manteles de flores. Cambié las bombillas. Me compré una cafetera nueva, aunque guardé la vieja en el altillo, por si acaso. Porque algunos objetos no se tiran, se perdonan. La caja CB que encontré con el cuaderno y el video la llevé a un sitio especial. La cerré otra vez con la llave que mamá me dio, y la guardé en el armario alto, entre mantas. No porque quiera volver a abrirla, sino porque quiero recordarme que incluso el silencio puede tener una voz guardada. Un mes después de todo, fui citado por el juzgado. Clara había aceptado llegar a un acuerdo, cesión mutua de uso, reparto justo de ingresos si se alquilaba, y renuncia a reclamar propiedad exclusiva. Firmé. No porque confíe otra vez. Sino porque ya no tengo miedo. Y porque aprendí que poner límites también es una forma de quererse. Hoy sigo trabajando con la furgoneta. Pero ya no como antes. Ahora lo hago sabiendo que tengo un techo al que volver, una historia que no dejé que me robaran, y una madre que, incluso muerta, me defendió con más fuerza que muchos vivos. A veces me preguntan si volveré a hablar con Clara. No lo sé. Pero si un día ella llama a esta puerta, no la voy a echar. Solo le pediré una cosa, que toque el timbre. Que no entre como si nada. Porque el respeto empieza ahí, en el umbral. En la decisión de llamar antes de entrar. Y si no vuelve, también está bien. Ya no vivo esperando. Ahora vivo con calma. Suscríbete al canal para más historias reales sobre familias, herencias y secretos.